La gloria sea para Dios, la gloria sea para el Señor, para el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Has pensado en algún momento de tu vida que Dios tiene que permitir circunstancias tan fuertes para que tu corazón definitivamente sea quebrantado? Pero a veces aún en medio de esas circunstancias no entendemos, aún a veces hay obstinación, hay terquedad, hay dureza en el corazón, o sea, vemos cómo Dios permite esa circunstancia tan adversa sobre nuestras vidas, pero no somos capaces de reaccionar frente a esto. En la escritura hay un ejemplo que quiero mostrarte en Éxodo capítulo 11. Dice la escritura: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Amén y amén. Quiero colocarte en contexto. El pueblo de Dios estaba esclavizado totalmente en Egipto. El pueblo del Señor estaba obviamente bajo un yugo total de esclavitud por mano del faraón que gobernaba en aquel entonces. Hasta que el pueblo empezó a clamar a Dios para pedir esa libertad, y Dios escuchó desde los cielos, y Dios tomó a Moisés y lo envió como ese libertador que Dios iba a usar delante de Faraón con grandes prodigios, con grandes maravillas. Y esos prodigios fueron las 10 plagas de Egipto. Una tras una las plagas fueron viniendo sobre los egipcios, pero el corazón de Faraón se había endurecido. Aún la palabra dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios endureció el corazón de Faraón precisamente con un propósito, para que él tal vez en algún momento pudiese reconocer que los dioses que adoraban en Egipto no eran los verdaderos dioses, sino que había un único y verdadero Dios, que era Jehová de los ejércitos. Pero definitivamente el corazón de este hombre era tan duro que no dejaba ir a los hebreos, al pueblo de Dios de allí, de Egipto. Y es cuando viene esta última plaga en la cual el Señor dice efectivamente que le va a quebrantar. Es cuando el Señor habla precisamente que a través de esa plaga los egipcios mismos les echarían fuera, que aún el pueblo de Dios podía pedir plata, alhajas de oro, y que el pueblo de Egipto estaría dispuesto a entregarles todo esto. Cuando hablo en este momento de que Dios permite circunstancias tan fuertes, esa muerte de los primogénitos en Egipto es lo que iba a hacer que finalmente el corazón de Faraón se quebrara y que él mismo dijera: salgan de aquí, ya no los queremos acá, todo este mal ha venido a causa de que ustedes están sobre nuestra nación, y efectivamente los dejó salir en ese instante. Eso había tocado el corazón de Faraón. Y cuando digo que había tocado, era que había tocado sus entrañas más profundas, porque su primogénito, sí, también había muerto a causa de esa plaga que el Señor había traído. Cuando pasara el heridor y sencillamente en toda casa de Egipto tuviese que morir ese primogénito. Pero después de que el pueblo de Dios ha salido de Egipto, el faraón como que reacciona de una manera negativa y él decide salir a perseguir nuevamente al pueblo de Dios para volverlo a traer a Egipto, para volverlo a esclavizar. ¿Qué había pasado en el corazón de Faraón?
¿sí? ¿Qué había sucedido? Si su corazón se había quebrado a causa de la muerte de su hijo y sabía que eso era por mano del Dios Todopoderoso, ¿por qué volvía nuevamente, ¿sí? A tratar de traer al pueblo? Y acá es donde quiero detenerme, porque lo que había sucedido allí era algo fuerte. Dios había mostrado su gloria, Dios había mostrado su poder, pero definitivamente el faraón no había entendido. El faraón en la escritura, en este pasaje, podría ser un tipo de lo que es Satanás. Satanás estando en el cielo, en ese estado perfecto, pues él no supo valorar lo que tenía. Antes se rebeló contra Dios, con la tercera parte de los ángeles que había en el cielo, queriendo ser igual a Dios. En el libro del profeta Ezequiel dice que su corazón se llenó de orgullo, y al llenarse de orgullo efectivamente, pues eso trajo consecuencias fatales, obviamente sobre él, y fue sacado del trono de Dios, del tercer cielo, ¿sí? Enviado hacia el segundo cielo donde está el reino espiritual. O sea, él no supo valorar obviamente lo que tenía en ese instante. En este momento en que estamos analizando acá al faraón, o sea, él no supo lo que tenía delante de sí. El faraón anterior a él sí supo quién era el pueblo de Dios. Conoció a José, ese antiguo faraón, lo colocó como cabeza, como segundo al mando. Y él vio la prosperidad, y él vio la bendición de Dios, y él vio la mano de Dios que venía a través de José. ¿Sí? Y cuando el pueblo estuvo allí, cómo los respetó, cómo también los amó, los valoró. Pero este faraón que había quedado después de la muerte de ese faraón que estuvo en el tiempo de José, era un faraón totalmente distinto, era orgulloso, era soberbio, era altivo, no creía en ese Dios. Y creo que muchos están en esa condición donde no se dan cuenta quién es Dios, donde no se dan cuenta que Él está arriba en el cielo y nosotros aquí abajo en la tierra, donde no nos damos cuenta efectivamente, iglesia, que Dios permite cosas fuertes sobre la humanidad, pero es para que la humanidad levante sus ojos al Dios de los cielos, para que reconozca quién es el Señor. Si Faraón hubiese sido diferente, él hubiese aceptado y reconocido el poder de Dios, el poder de Jehová de los ejércitos. Pero antes él sale a perseguir, obviamente, a los hebreos, y allí los encuentra frente al mar, y allí es donde sucede un milagro poderoso, porque allí es donde vemos la mano de Dios siempre sobre sus hijos, aún en medio de una circunstancia adversa, aún en medio de un camino angosto. Dios abre caminos, ¿sí? En la soledad, ríos en el desierto, hermano. Y allí es donde vemos cómo Moisés extiende su mano sobre el mar, y el mar se abre en dos. Y el pueblo de Dios cruzó en seco durante toda una noche. Cuando los egipcios intentaron perseguirlos, entrar obviamente al mar, dice que las aguas se volcaron, y en ese día murieron todos los egipcios. Por la soberbia de un hombre, por el orgullo, por no reconocer quién es Dios. A nosotros no nos puede pasar lo mismo. Y por eso te estaba diciendo, Dios permite cosas sobre nuestras vidas, pero es para que nosotros reaccionemos, es para que nosotros reflexionemos realmente sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos determinando sobre nuestras vidas. La corrección de Dios viene para que obviamente nosotros aprendamos de nuestros errores, aprendamos fielmente de lo que hemos hecho en algún momento, en algún instante de nuestras vidas. No podemos ser tercos, no podemos ser obstinados y mucho menos orgullosos, olvidándonos de quién es el que está en los cielos. El hombre a veces cree que puede superar a Dios. El hombre en su ignorancia puede creer que puede llegar a ser igual a Dios, pero eso nunca va a suceder. Dios está en un control absoluto sobre todas las cosas. Dios es el que determina todas las cosas. Él es el que determina qué es lo que sucede sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros somos sensibles realmente a la voz del Señor, lo único que entendemos es que tenemos que sujetarnos a su voluntad, sujetarnos fielmente. La muerte de estos primogénitos no sirvió de nada, o sea, fue en vano.
Si ellos sencillamente hubiesen quedado allí en su territorio, ellos hubiesen podido volver a tener más hijos. Pero ahora era un pueblo exterminado totalmente a causa de la soberbia y del orgullo de ese rey, de ese faraón. Nuestros actos determinan consecuencias o de bendición o nefastas para nuestras vidas. Cuando Dios haga algo en nosotros, reflexionemos. Cuando Dios permita esas circunstancias difíciles, preguntémosle a Dios, ¿qué quiere, Señor, que yo cambie? Cuando hay escasez económica, cuando viene la enfermedad, cuando hay problemas en el hogar, en la familia, cuando no hay trabajo, cuando vemos que en tu alrededor las cosas que están sucediendo no son las mejores, o sea, toma un tiempo para hablar con Dios y decirle, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto sobre mi vida? ¿Qué quieres que yo entienda? Me olvidé de ti, te dejé a un lado, me aparté. Haz que mi corazón se vuelva a ti. Pero la circunstancia difícil en nuestras vidas es para eso, iglesia, para volvernos a Dios. No podemos seguir lejos del Señor. No podemos endurecer nuestros corazones. El problema está ahí, en endurecer el corazón. En decir yo puedo solo, en decir yo voy a salir de esto solo, en decir no importa lo que Dios piense o lo que Dios quiera. Ahí, iglesia, estás cometiendo un error muy grave. Porque necesitamos, mis amados, necesitamos obviamente entender por qué Dios permite las cosas sobre nuestras vidas. Nada sobre esta vida, iglesia, sucede por casualidad. Siempre hay un plan de Dios. Siempre las cosas vienen a consecuencia de nuestros actos. Siempre las cosas llegan a causa de nuestra desobediencia en el Señor. Pero ahí es donde tenemos que detenernos. Deja a un lado tu ego, deja a un lado tu orgullo, deja a un lado tu yo. Y sométete a la voluntad de Dios. Baja tu cabeza por un instante y dile al Señor, yo necesito entender tus planes y tus propósitos. El Señor había dicho allí en Éxodo 11, verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pues imagínate con esa plaga. Todos los primogénitos de Egipto morirían en aquel día. ¿Cómo no habría clamor? Era un llanto profundo, pero cuando hablamos de un clamor, ellos nunca clamaron al Dios de los cielos. Aún sabemos que Dios tenía el poder para resucitar a todos esos primogénitos, si Él lo hubiese querido hacer, si el pueblo hubiese volteado y colocado su mirada en Dios, pero como ellos tenían otros dioses, pues obviamente no iban a ver el poder del único y verdadero Dios. Mientras tú no coloques tu mirada en el único y verdadero Dios, pues habrá clamor, habrá llanto, habrá tristeza, habrá dolor. Pero es sencillamente, iglesia, porque no estás colocando tu mirada en el único y verdadero Dios. Muchos sufren y claman a otros dioses, buscan en el lugar equivocado, pero tú lo que tienes que hacer es encontrarte cara a cara con el Señor. En Dios es que está la respuesta, en Él es donde encuentras tu bendición. Cuando los hebreos se encontraron allí frente al Mar Rojo, que era el pueblo de Dios, pues el pueblo se vino contra Moisés y le dijo, ¿por qué nos trajiste aquí? Ellos dudaron en su corazón, pero ¿sabes qué hizo Moisés? Él clamó a Dios y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiendes la vara que te di. Y cuando él extendió la vara, pues el mar se abrió en dos. Ahí es donde nosotros entendemos fielmente cómo Dios responde a las oraciones de sus hijos. Es decir, el momento de angustia, el momento de quebranto sobre nuestras vidas es lo que nos lleva realmente a buscar a Dios, a encontrarnos cara a cara con el Señor. En Él es que está la respuesta. No puedes endurecerte, no puedes alejarte de Dios, porque entre más te alejes de Dios, pues la situación va a empeorar. Lo que tienes es que acercarte a Dios, porque Dios va a dar la solución, porque Dios va a dar la respuesta, porque Él es el que va a hacer el milagro, porque Él es el que va a obrar en tu vida. Ahí es donde tú tienes que estar firme, firme en las manos de Dios, sabiendo que el Señor efectivamente está allí contigo. El pueblo de Dios vio la gloria del Señor, pero los egipcios vieron finalmente su muerte, porque no quisieron entender lo que Dios
había hecho. La pregunta es si nosotros estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El verso 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de ¿qué? De su país. ¿Te das cuenta que la misma escritura dice acá, Dios endureció el corazón de Faraón? Pero ¿por qué había endurecido el corazón de Faraón? Para que él se revelara, o sea, la gloria de Dios se revelara sobre su pueblo, para que todos pudiesen ver quién era el único y verdadero Dios. Pero en ese momento en que está la muerte de los primogénitos, el corazón de Faraón se quiebra por un instante. Era el momento en que ese hombre podía volver su corazón fielmente a Dios. Esas circunstancias tan fuertes, tan duras, que pueden llegar sobre nuestras vidas, ese es el momento que Dios está permitiendo para que las almas vuelvan su corazón a Cristo. No es para que renieguen de Dios, no es para que ofendan a Dios, no es para que vociferen en contra del Señor, no es para que digan ¿dónde está Dios? Dios no existe. No, iglesia, ese es el momento para que las almas vuelvan su corazón realmente al único y verdadero Rey. La pregunta que nosotros haríamos en esta hora es: ¿cuál ha sido nuestro actuar en las circunstancias adversas en nuestras vidas? ¿Cuál ha sido nuestro actuar en medio de este caminar? ¿Hemos reconocido al único y verdadero Dios? ¿Hemos reconocido que Él es el que va delante de nosotros? Que así como esa columna de nube iba delante del pueblo de Dios, Él va delante tuyo, Él va guiando tu vida, Él va dirigiendo tu vida. No hay manos más seguras que las del Señor. Pero eso tampoco quiere decir que Dios no va a permitir en el camino circunstancias adversas. Porque Dios tiene que formarnos, porque Dios tiene que probarnos, porque Dios tiene que llevarnos más allá, porque nuestra fe tiene que crecer. ¿Quién dijo que no iban a haber dificultades? No, iglesia, las van a haber. Pero es que esos momentos es la oportunidad precisa para poder ver la gloria de Dios, para que tú levantes tu mirada al cielo y digas: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi estandarte, tú eres mi bandera, tú eres mi Redentor, tú eres el que está conmigo, eres mi escudo, eres mi fortaleza. Esos son los momentos para que sus hijos puedan mirarlo a Él. No permitas que la dureza en tu corazón, la obstinación, como te lo he dicho, el orgullo, te impida ver la gloria de Dios. Yo pienso que en ese momento en que Dios estaba haciendo esto sobre Egipto, aún Dios estaba dando una posibilidad al faraón y a todo el pueblo de que ellos rindiesen su vida a Dios. Pero no lo hicieron. Sus corazones fueron duros y ellos perdieron y murieron y se condenaron. Y eso es lo que va a suceder con muchos si no voltean y colocan su mirada en Jesús. Van a perder, van a morir y lo peor, se van a condenar a una eternidad lejos de Dios. Hoy yo solo te puedo decir en el Señor: levanta tu mirada y sea cual sea tu prueba, solo debes saber que tu Redentor vive. Así como lo dijo Job en un momento determinado: mas yo sé que mi Redentor vive. Él no está muerto, nuestro Rey vive. Y en un momento determinado Él obrará. En un momento determinado lo que tus ojos hoy no están viendo, van a verlo porque creíste en el Señor. Verás la gloria de Dios. Pero tienes que mantenerte firme allí. Las pruebas, la dificultad, la adversidad, solo es el momento claro para que tú sigas viendo la gloria de Dios sobre tu vida. No te desanimes. No desfallezcas. No botes todo a la basura. Por lo contrario, permanece firme en el Señor. Ora, clama a Dios y verás la gloria del Señor. Así como Dios abrió el mar rojo, Dios abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor se glorificará fielmente en tu vida. Padre, quiero darte las gracias, Señor, la gloria y la honra en esta hora. Y quiero pedirte, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús,
Que seas tú obrando, Señor, en cada vida y en cada corazón. Tal vez muchos están pasando por momentos difíciles, Dios, pero yo sé que tú eres un Dios de gloria, yo sé que tú eres un Dios de poder, yo sé que tú fortaleces, yo sé que tú levantas, Señor. Quebranta el orgullo, la soberbia, la altivez, quebranta el egocentrismo en la vida de tu pueblo, Señor, y a los dependientes de ti, que las circunstancias adversas nos sirvan solamente para colocar nuestra mirada en ti. Nos sirvan solamente para encontrarnos cara a cara contigo, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, nos fortalece. Toma la vida de tus hijos. Y si alguno está sin fuerzas, si alguno ya no da más, Señor, hoy muéstrale tu gloria. Hoy muestra, Señor, que esto que ha sucedido solo es la oportunidad que tú estás entregando para que cada uno de nosotros coloque su mirada sola y única y exclusivamente en ti, Señor. Te doy las gracias, te doy el honor y la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios. Qué palabra de bendición la que el Señor nos ha entregado en esta mañana. Te invito a que la escuches en su totalidad, si no tuviste la oportunidad de escucharla toda, también que la compartas con muchos más hermanos. No olvides visitar nuestro canal en YouTube, allí me puedes buscar como Pastor Javier Ricardo, para que puedas también obviamente compartir con muchos más hermanos en Cristo, aún las almas que aún no están en el Señor. Dios da palabra que hace que los corazones vuelvan a Él. Te mando un fuerte abrazo y sobre todas las cosas no olvides, no endurezcas tu corazón. No nos va a servir absolutamente de nada. Ese momento difícil solo es la oportunidad para que cambiemos, para que reflexionemos y acerquemos nuestras vidas cada día más al único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde.